A ver, el mundo de las finanzas al final es como un gran puzzle, ¿verdad? Un montón de números, de historias. Pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a coger una sola pieza, un dato que nos llega de Scotiabank, y con ella vamos a intentar montar el puzzle completo. Queremos entender qué está moviendo la economía mundial, pero de verdad, ahora mismo. Y todo empieza aquí, con este número, 18,2578. Que sí, a primera vista podríamos pensar que es solo el tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano, y ya está. Pero no, es mucho más que eso. Porque, a ver, ¿es solo un numerito en una pantalla? ¿Qué va? Para nada. Este número es la primera pista. Es como el hilo que sobresale de un jersey. Vamos a tirar de él a ver qué pasa y ya veréis cómo nos va a llevar a una historia que conecta todo lo que está pasando en la economía en todo el planeta. Venga, pues vamos al lío. Para entender lo que pasa aquí, en lo pequeño, primero hay que levantar la vista, hay que mirar el panorama general, ver esos grandes movimientos económicos que están provocando ondas, como cuando tiras una piedra a un lago, que llegan a todas partes. Empecemos por Estados Unidos. Allí los mercados están, conteniendo la respiración, esperando datos clave que dirán si el dinero se pone más caro o más barato. Si nos vamos a China, al otro lado del mundo, vemos que están pisando el acelerador a fondo, con un montón de estímulos para que su economía no pare. Y si volvemos a Europa, pues la cosa parece que va sorprendentemente bien. Ojo, he dicho parece. Claro, es que el titular para la eurozona es buenísimo. La actividad de las empresas en su mejor momento en 2 años y medio. Pero siempre hay un pero. Si rascamos un poquito la superficie, nos encontramos con una contradicción de las buenas, algo que no cuadra del todo. Y aquí está la clave de todo. Es lo que se llama una economía de dos velocidades. Por un lado tienes el sector servicios, ya sabes, restaurantes, turismo, tecnología, que va como un cohete, disparado. Pero por el otro, el sector industrial, las fábricas de toda la vida, sigue como atascado, sin arrancar. Y esa tensión, esa lucha interna, es fundamental para entender qué está pasando de verdad en Europa. Por cierto, cuando oímos eso de salud empresarial, muchas veces se refieren a una cosa llamada PMI. No hay que asustarse, es muy fácil. Es un numerito que nos dice si las cosas van bien o mal. Si está por encima de 50, la economía crece. Si está por debajo, se contrae. La eurozona está en 52,8, así que, efectivamente, está creciendo, sobre todo gracias a ese tirón de los servicios. Vale, ya hemos visto lo que pasa fuera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aterrizan todas esas ondas globales en México? Pues aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque nos encontramos con un puzzle económico de los complicados. Y aquí está la gran contradicción mexicana, la paradoja. Por un lado, tenemos a la gente de a pie que está gastando. El consumo privado va para arriba y con fuerza. Pero en el otro lado de la balanza, las empresas no invierten, no construyen, no compran maquinaria. Y ojo, que no es cosa de un día. Llevan ya 13 meses seguidos de caída. Es una locura. ¿Cómo se explica esto? Y es que el gráfico habla por sí solo, es clarísimo. Vemos la barra de la inversión, hundiéndose un 6,7%. Y justo al lado, la del consumo, que sube un 3,6%. Son dos mundos, dos realidades económicas que van en direcciones totalmente opuestas. Es como si vivieran en planetas diferentes. Bueno, y si rascamos un poco más, pues vemos que la inversión se desploma sobre todo por el parón en la construcción y porque no se compra maquinaria nueva. ¿Y el consumo? ¿Por qué sube tanto? Pues el protagonista es clarísimo, el gasto en productos de fuera, en cosas importadas, que ha subido un 14,8%, una subida brutal. Pero cuidado, que hasta en el consumo hay señales de alerta. La venta de coches, que siempre es un buen termómetro, ha empezado a bajar. Ok, tenemos un montón de datos que chocan entre sí. La pregunta del millón es, ¿y la bolsa? ¿Qué están haciendo los mercados con todo este lío? Pues vamos a verlo. Pues, sorprendentemente, a pesar de todo este lío y de la incertidumbre, el ambiente general en las bolsas es bueno. Hay un optimismo, digamos que con cautela, pero optimismo al fin y al cabo. Los inversores hoy se sienten con ganas de arriesgar un poco. Y los datos del día lo dejan claro. Mires donde mires, da igual si es México, Estados Unidos o Europa, los principales índices están en positivo, en verde. Parece que hoy, a pesar de todo, los mercados han decidido que prefieren ver el vaso medio lleno. Pero claro, la economía no vive en una burbuja. Los números son solo una parte de la historia. Luego está la política, la geopolítica, y eso añade unas cuantas capas de complejidad a todo, que no podemos pasar por alto. Tenemos dos frentes abiertos muy importantes. En Estados Unidos toda la atención está puesta en una decisión clave de Trump, a quien va a nombrar para dirigir el Banco Central, la Reserva Federal.
Y al otro lado del Atlántico la cosa sigue tensa. Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania avanzan muy despacio, con la OTAN metiendo presión. Y claro, estos dos focos de incertidumbre lo condicionan todo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final. ¿Qué es lo próximo? Vamos a mirar un poco hacia adelante, a ver cuáles son las fechas clave que van a marcar el siguiente capítulo de esta historia. Hay dos fechas que hay que marcar en rojo en el calendario. El 10 de diciembre habla la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, y el 18 de diciembre le toca el turno al Banco de México. Lo que decidan sobre los tipos de interés, que al final es el precio del dinero, lo puede cambiar absolutamente todo. Para que nos hagamos una idea, este es el punto de partida. En Estados Unidos, los tipos están sobre el 4%. En México, en el 7,25%. Es una diferencia importante. Y la gran pregunta que está en el aire es, ¿van a mover ficha? ¿O van a dejar las cosas como están por ahora? Y para resumir, el principal problema de fondo, creo que no hay nada mejor que esta frase del propio informe de Scotiabank. Dice que la incertidumbre, tanto la de dentro como la de fuera, va a seguir frenando las decisiones de inversión de las empresas. Más claro, imposible. Lo que nos deja con una reflexión final. En un mundo como este, tan complejo, lleno de datos que se contradicen, ¿qué es más importante? ¿Lo que nos dicen los números que ya tenemos sobre la mesa o las grandes decisiones políticas y económicas que todavía no se han tomado? Ahí lo dejo, porque la respuesta es la que va a decidir hacia dónde se mueve todo.